Muchísimas gracias por su sintonía, deseo que tengan un feliz inicio de semana, como todos los lunes. Andrés Carrera. Andrés, unas buenas noches. Buenas noches, Valentina, buenas noches todos los radioescuchas y contento de vernos otra vez a los tiempos. Sí, Andrés, teníamos un tiempo sin vernos. ¿Cómo has estado? ¿Cómo bien, pasaste tu feriado, Andrés? Todo tranquilo en la casa, guardado porque estamos también a días de que nazca mi bebé, entonces estamos con ese pendiente que... Estamos concentrados más que todo en eso, ¿no? En que pueda venir o que pueda definir cuando llega. Claro, sí, ya son algunos días. Yo también estuve aquí en Quito, Andrés, y tuve la oportunidad de disfrutar de la ciudad a solas. Pero bonito, sí. Sí, cómo no. Además que estuve en algunas exhibiciones y también fui a ver una película ecuatoriana que se llama Alba. Ya. Está muy buena, además se ha llevado unos cuantos premios también, está nominada al Goya, entonces esa no es una buena. Todavía. Sí, claro. Entonces bueno, esa fue una de las actividades, pero sí, descansada también y reorganizando ya algunas cosas para el año que viene. Andrés, quería anunciar, de hecho algunos anuncios que vamos a tener, que durante el mes de diciembre... Oh, sí. Sí, voy a estar aquí de encargado, visita encargada. Sí, Andrés. Sí, entonces mi compañero Andrés Carrera va a estar todos los lunes, su servidor aquí, voy a tomarme unas merecidas vacaciones, después de estar año y medio diariamente conduciendo y también produciendo el programa, que por supuesto me da muchísima alegría hacerlo y muchísimo placer. Mi compañero Andrés Carrera va a estar acompañándolos igual los lunes de psicología, Andrés. Sí, lunes de psicología. Sí, como tú decías, siempre necesitamos a veces ese espacio en donde podamos organizar bien las ideas. Yo creo que todos necesitamos a veces ese espacio, ¿no? Y es bonito porque las fechas también te dan la oportunidad, Navidad, fin de año, conciencia, o sea, es súper bonito. Sí, entonces, amigos, ese era el primer anuncio que quería darles con todo ya. Este mes también vamos a seguir anunciándolo y también invitarlos a participar en el taller de huertos urbanos que se va a realizar este sábado 12 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde aquí en el auditorio de la Radio Católica. Como saben, esto es parte del movimiento, del colectivo que pertenece también la Feria de la Casa Común. Ellos son los amigos de Católicos por el Clima. Van a contar con la participación de expertos en el tema. Estarán con la presencia del ingeniero Elías Armendris con el tema realización de huertos urbanos a través del reciclaje y por qué es importante empezar a cultivar alimentos en las ciudades. También va a estar la participación del ingeniero Roberto Madera y también Sophie Hasseli, quienes van a contar su experiencia de agricultura urbana en una terraza. Y por último va a estar la ingeniera Susana Hurtado, quien nos hablará sobre el manejo integral de plagas y enfermedades, alternativas amigables con el ambiente. Este es un evento, amigos, completamente gratuito. Y además, bueno, a partir de las 9:30 de la mañana se va a realizar el registro de los participantes. Así que esta también es una invitación. Vengan, mientras más mejor. Andrés, mientras más personas nos sumemos, ¿no? Y súper interesante, porque ahorita el tema de aprender sobre todo a sobrevivir, se puede decir, con el alimento que uno produce, me parece a mí una idea súper facultativa hoy en la actualidad, porque hablar de comida también es un tema complejo, ¿no? Y a veces dentro de las emociones también tiene que ver mucho la alimentación. Por eso cuando uno quiere desintoxicarse, lo primero que hace a veces es cambiar la alimentación. Porque también hablamos de la muerte lenta, cuando uno se alimenta y termina simplemente también ocasionando cosas que a la final le detonan al cuerpo, ¿no? Claro. Súper interesante. Además, Andrés, yo sé que tú, al igual que yo, si algo también tenemos en común es que los dos hemos tenido muy buena relación con nuestros abuelos, nuestros respectivos abuelos. Y yo sé que mi abuela y mi abuelo siempre son de los que prefieren reciclar, reutilizar. Si algo se dañaba era para repegar o reacomodar. Y realmente se ve que eso tuvo que ver mucho también con la longevidad que a veces muchos abuelos tienen, la misma alimentación sana que antes se encontraba, tal vez con una sopa de cebada que era súper bien preparada, no tal vez como ahora que tal vez uno encuentra como que la sopa más tuneada, se puede decir, no más actualizada, pero sí, o sea, la alimentación es algo que deberíamos considerar
concientizar todas las personas. Todos. Yo estaba leyendo también, Andrés, y esto, bueno, por supuesto, antes de presentar nuestro tema de esta noche, pero algo que me inquietó, porque también estos días hice, bueno, muchísima lectura, es cómo ahora Siria está pidiendo semillas al banco de lo que llaman la bóveda del fin del mundo. La bóveda del fin del mundo, bueno, es un nombre que le han colocado a un banco de semillas que está en el Polo Norte, que está como a 30 metros está a 30 metros enterrado bajo tierra y que contiene todas las semillas originales, digamos, o todas las semillas de diferentes partes, o sea, de los 5 continentes. Entonces, ya el tema de soberanía alimentaria, de saber de dónde provienen nuestros alimentos, de saber el tema de las semillas, de conocer más a fondo, es importante. Es cultura general y es además supervivencia. Sí, sabes que aparte también el tema de la alimentación es súper compleja porque uno cuando le respeta al perrito que tiene en la casa o cuando le respeta tal vez al gatito que tiene en la casa, simplemente es ampliar esa visualización de todos los animales. Yo compartía recién en estos días un video que vi y me topó mucho la conciencia de cómo les mataban a las vaquitas en el camal. Realmente creo que toda la semana pude tratar de no comer carne porque realmente es feo canalizar ese sufrimiento de que al final uno llega a la carne a la casa pero nunca sabe el proceso entonces claro, sí llegas a tomar conciencia cuando ves todavía la realidad de cómo llega ese alimento a tu casa. Tomas, no tal vez la decisión en ese instante de ser vegetariano, pero concientizas que puedes dejar de comer, o sea, claro, es algo súper bonito. Así es, sí. Además que no necesariamente hay que dejar de comer carne, o sea, hay que comer carne todos los días. O limitarle, exacto, limitarle. Sí, limitarle. Darle también prioridad, como tú decías, tal vez a los garbanzos, a los vegetales, porque también, sabes que yo conocía recién en este tiempo una carne también vegetariana, ¿no? Sí, entonces, claro. Sí. ¿Y qué tal te pareció, Andrés? No me pareció igual, pero me pareció rica, porque claro, te mentiría, la verdad, si te digo sabe igual, o sea, no, claro, pero rica, claro, rica, o sea, por lo menos. Son otros sabores también. No, y sabes que el tema de la visualización al plato, o sea, te gana mucho, porque claro, es carne. Claro. Entonces, al degustar es como que miras la diferencia, pero la visualización es carne. Es carne, así claro, es. Entonces, Andrés, nos vamos a ir, ¿qué te parece?, con nuestro primer corte musical y al regreso entonces vamos a conversar. Quería traer este tema a colación porque mañana son, como ya debe saber nuestro público en general, son las elecciones en los Estados Unidos. Son unas elecciones que realmente han sido bien reñidas y bueno, los que hemos estado al tanto con las noticias o las notas de prensa, está como exacerbado el tema del racismo, el tema del prejuicio y entonces nuestra conversación de hoy, nuestro tema de hoy va a tratar precisamente sobre esas emociones que están implicadas dentro del prejuicio y después lleva al racismo. Sí, interesante porque de una otra forma también hemos visto dentro de la campaña, como tú decías, de que se ha dado de que quién saca más en cara las equivocaciones, ¿no? Y de una otra forma los que hemos estado presentes atrás de la televisión en esos debates, pasa también dentro de la cotidianidad que vivimos viendo por qué se equivocó la otra persona y no vivo viendo mis equivocaciones. Entonces, a veces pasan también estas cosas para uno entrar en conciencia. Conversábamos con Valentina hace algunas semanas de que no sé si les pareció a todas las personas que nos escuchan, pero a título personal, siempre en los debates era como que una pelea de quién se ha equivocado más. Entonces, claro. A veces pasa en la cotidianidad también eso. Así es, y qué bueno, porque bueno, de esto es yo creo que estas elecciones o estos meses de aquí podemos deshilachar, digamos, algunos temas, por supuesto, colectivos, y sobre todo psicológicos, ¿no? Claro, porque de una otra forma es un poco hasta incoherente lo que voy a decir, pero se puede poner dentro de la parte cultural el racismo, claro, y no debería ser, porque como cultura es tradición, pero hay personas que ya lo tienen obviamente dentro de esos parámetros de familia, el ser racista con los amigos o con los novios. Entonces sí es algo que debemos luchar todos los días. Claro, el cantautor panameño Rubén Blades en una de sus canciones dice que el racismo es una enfermedad del alma. Ajá, no, y sabes que, bueno, de todos modos ya nos vamos a empapar en el tema. ¿Cómo se ha exacerbado el tema del racismo y los prejuicios? Es lo que hemos visto en los Estados Unidos, Andrés.
Sabes que ha sido complejo el tema del racismo porque de una u otra forma, como tú dices, ha sido un poco de la discusión de los límites, de quién es blanco, quién es negro. Ahora, la idea del racismo también un poco dentro de la incoherencia, ¿no? Es buscar la profundidad de la historia. Cuando nosotros nos basamos a la historia antes de la conquista española, nosotros vivíamos muchas veces en igualdad, se puede decir, obviamente por un líder o por, obviamente, el líder de la tribu, pero cuando vinieron los españoles comenzaron a dividir tierras, entonces el que más tierra tenía, más se creía. Entonces inventaron las clases sociales, desde el que tiene media, baja o alta. Entonces te das cuenta que a veces esa división un poco equívoca de los territorios nos creó en la cabeza también el racismo, aunque el racismo viene ya desde Europa, desde el esclavismo, pero hablando de América Latina fue algo que aprendimos. Y también un tema súper profundo que yo siempre lo comento cuando hablo de este tema, ¿no? No generalizo a todas las personas, pero hay personas que se sienten como que descendientes de españoles, ¿no? Que minimizan, y entonces uno dice, si uno identifica a los españoles que vinieron a la conquista, no eran los mejores, pero de una u otra forma hoy nos sentimos con esa descendencia para minimizar a los nuestros que son los indígenas, porque indios son de la India, indígenas de acá del Ecuador. Correcto, no, y además que el racismo en sí es eso mismo, ¿no? Es denigrar a una persona o a una población, ya sea por etnia, por creencias u otras cuestiones es en específico. Es realmente es lo que dices, es dividir, no es integrar. Y es interesante porque la intención, porque primero que somos uno, somos claro, una sola, es decir, somos una sola raza, y eso suena cliché, pero es y así. lo somos, claro. Y tenemos que integrar eso, pero cuando estamos dividiendo, lo que hace es dividir. Y sabes, claro, y sabes que lo triste de esto es que hay todavía gente que sigue poniendo esa mentalidad a los niños. Sobre todo cuando tú ves papás que en algún momento dice, bueno, yo no le pongo en colegio fiscal porque qué clase de amigos va a tener. Entonces uno dice, así pero es. ¿cuál es el problema? Así es. Claro, o cuando dices, no, pero es que no me gustaría que sea amigo de tal persona. O no me gustaría que sea amigo de esos indios, algo así, nosotros como que vocalizamos agresivamente. Entonces te das cuenta de que a veces también es un complejo, yo le vería como un complejo, porque el sentirte superior solo por el color de tu piel es un complejo, o sea, o te sientes vacío o minimizado por algo. Así es un complejo, y además que ocurre a cualquier nivel también. Claro, mira, suena triste, pero aquí en el Ecuador también somos muy racistas. Sí. Aquí en el Ecuador es irónico de que seamos racistas con los indígenas. Yo escucho a tanta gente que dice, es que el indio por aquí y es que el indio por acá, y muchas veces uno cuando juzga lo que no conoce muestra su ignorancia. Porque de una u otra forma mucha gente habla y solo la gente que en algún momento se da cuenta de la profundidad del tema puede analizar su ignorancia. Entonces te das cuenta que hay gente que dice, no, es que yo con indios no me junto. Entonces uno dice, primero, los indios hay en la India. Aquí hay indígenas, o sea, no puedes. Claro, comencemos por ahí. Comencemos por ahí. Por el término. Pero de una u otra forma, la gente aquí en el Ecuador es bien racista. No se diga tal vez veces con la raza negra o afroecuatoriana, que hoy en la actualidad todavía ya se ve un poco de gente que ha salido adelante, ¿no? Pero todavía se mantiene un racismo y no yéndonos tan lejos, en cosas reales, en el bus. En el bus a veces uno no se quiere sentar con un negrito, con un indígena. Así es. No se quiere sentar. Así es. Entonces, algunas de las consecuencias precisamente del racismo o lo que genera son odio, resentimiento y discordias, ¿no? Claro. Y división. Y eso es lo que busca. Yo creo que hay muchos discursos o han habido muchos discursos a lo largo de la historia que han buscado esta división, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que bueno, en algún momento también la división de personas hace de que la gente se haga más poderosa. Claro. Porque mientras más divididos nos tengan, pues más grupos o más líderes supuestamente salen. Entonces, como tú dices, esta división es un poco fea, pero lastimosamente es real. Así es. Además que si escuchas, por ejemplo, un discurso de Hitler, ¿no? Cuando hablaba de una raza superior, y escuchas ahora un discurso como el que tiene Trump, donde dice que todos los mexicanos que llegan a Estados Unidos violan, o traen drogas, pues no, un discurso realmente fuerte y lleno de resentimiento. No, y lo preocupante es que hay gente que le apoya. Ah, no, completamente. Hay gente que le apoya. Claro, o sea, tú ves gente que realmente tiene esa misma ideología y no se dan cuenta de que en un cementerio
cementerio todos vamos en el mismo hueco. Claro. Y ahí es cuando uno habla del significado de la calavera, que mucha gente se espanta y dice, no es que tiene una no, la calavera es la igualdad que todos somos. Ese es el significado de la calavera, de la muerte. Pero cuando estamos con vida, nosotros vivimos exteriorizando nuestra vida. Que no me llevo con tal persona, que no dejo que esa persona esté en mi roce social, porque de una otra forma vivimos para aparentar cosas. Correcto. Y cuando aparentamos vivimos vacíos, porque estás aparentando, no estás siendo real contigo mismo. Ahí viene también el tema del racismo. Yo a veces sí me incomodo un poquito cuando dentro de las escuelas o los colegios encontramos profesores racistas. Porque hay profesores, hay profesores que pueden decir no soy racista, pero sus actitudes muestran esos racismos arraigados. Entonces, así es. Es un compromiso de todos. Y es una ira, ¿no? Es una ira que debemos además constantemente estar chequeando. Porque uno no sabe por dónde puede salir esa ira, uno no sabe dónde Claro. puede tener también, Andrés, escondido un tipo de racismo. No, y sabes que a veces también la vida es, yo creo que es, se le puede poner justa, pero también vida, ¿no? La vida es vida. Que a veces puede pasar de que hay alguien de que no, es que no, con negros no me junto, y la vida termina muchas veces poniéndote con gente. ¿Y quién es el que se hace daño? Tú. Así Sí, porque es. tú eres el que termina en ese rechazo. Ahí es cuando minimizamos también, porque dentro de los chistes que uno encuentra en el diario, cuando dicen los negritos pasados las 12 no piensan, uno puede tomarle a burla, pero es súper grosero. O muchas veces no les gusta, me han contado, porque yo tengo mucho amigo negrito por lo que juego fútbol, y me fascina porque me hacen reír mucho, pero que no les gusta que les digan morenos. Claro. Les digan negro, porque, Así claro. es. Además que, y exacto, ¿y cómo le vas a decir, por ejemplo, afroecuatoriano? Yo jamás a ninguno de mis amigos negros les he dicho que eres afroecuatoriano, eso es, sí. Ellos Claro. quieren que les digan negros, que eso es, claro, sí. porque a veces también ellos blanquean. También. Claro, en algún momento y siempre lo digo, yo cuando voy a jugar fútbol a veces mi carro va lleno de negritos y me gusta porque tengo amigos negritos. Yo cuando era joven también pasé algún tiempo de mi vida metido en el fútbol y obviamente hice muchos amigos negros, entonces ellos nos decían que también a veces a uno le blanquean, pues, Claro. porque es blanco no entras al grupo. Claro. Pero es un poco más de ellos el tema de molestar, ¿no? Aunque también debe haber gente de raza negra racista. Ah, no, por porque supuesto. obviamente el odio se Claro. canaliza también dentro de familias. Es que ese es el tema del racismo también, Ajá. Andrés, que no mide tampoco, No ¿no? solo Ni son los grupo, blancos con los negros, claro, claro. no mide ningún grupo social, no mide grupo racial tampoco, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es tal cual, para mí es una enfermedad del alma, porque tiene que ver también con esa división. Entonces, ¿cómo no nos integramos con el resto, sino más bien vamos a etiquetar, ¿no? Claro. Vamos a etiquetar, porque eso también es interesante. Nosotros pareciera que entendemos el mundo etiquetado, ¿no? Claro. O sea, es decir, no podemos comprender el mundo si no está etiquetado, No, si no y- está, bueno, este es de aquí, este es de raza blanca, este es de raza negra, este es español, este es... No, y hemos hablado, cuando la gente se etiqueta con doctor, con licenciado, con arquitecto, además, en serio, claro, en serio, claro. o sea, tú cuando ves que una persona dice, bueno, soy el doctor tal, o sea, se está etiquetando. Claro. Porque a mí cuando me bautizaron me pusieron Diego Andrés Carrera Buenaño, o sea, no, ya lo demás ha sido tal vez para bien propio, o sea, eso me sirve a mí. Tú eres Diego Andrés. Claro, Andrés, que sí. la gente me diga Andrés, que me diga Diego, pero hay gente que se enoja cuando no le dices doctor o licenciado. Claro. Entonces, imagínate si se etiqueta con ese título, es de los que etiqueta a negros, a indios o a indígenas, porque la gente no confunde mucho eso. Entonces, es complejo porque... Ahora, lo que yo veo complejo, Andrés, es que nosotros tenemos casi 6 meses haciendo este programa y tu primer nombre es Diego. Y yo te estoy presentando como Andrés. Andrés, Sí, ¿por qué? todo el mundo me conoce como Andrés. Diego ya lo supere. Ok, muy bien. Entonces es una cuestión Claro. es una cuestión de gusto, ¿no? Sí, es una cuestión de gustos, pero mira, o sea, mira que de una u otra forma es importante lo que tú decías. Vivimos en ese tema de etiqueta, en donde a veces el matrimonio es más importante que el amor de los novios. Constantemente. A veces claro. en un velorio tú te vas a ver la mega caja y no ves la gente que está tal vez involucrada con el tema de luto. O sea, Sí. lastimosamente vivimos en un mundo en donde la etiqueta es
es lo que vale supuestamente. Es lo que vale. Claro. Sin embargo, Andrés, a nosotros, y ahora cada vez que digo tu nombre me voy a recordar No, Andrés, que eres Diego también. Andrés, sin embargo, vivimos en un mundo de etiqueta, pero yo sí creo que hay muchas etiquetas que también están cayendo, ¿no? Hay muchas etiquetas que se están cayendo, digamos, que están, y tenemos una llamada. Andrés, unas buenas noches. Buenas noches. Un gusto de hablar con ustedes porque hay razones que no se entiende a veces. Yo tengo mis hijos, son unos gatos, otros blanquitos, pero todos son bonitos. Y créase que he sufrido la envidia de la gente, los celos de la gente. Hasta un inspector le puso a mi hijo un nombre de mujer a mi hijo. Tuve que ir yo a la reunión y pedirle permiso y decir que voy a hablar. Y le dije, señor, mi hijo es hijo de dos padres, no es adoptado ni recogido. Mi hijo se llama Edgar José Campaña Romo Narváez. Y así le dije todo para que le deje de decir ese apodo a mi hijo. ¿Qué le parece? He sufrido toda la vida con mis hijos. ¿Y qué le parece? ¿Y el apodo cuál era? Ay, la azúcar, ni sé cuánto. Así. Le cambió hasta de género, imagínese. Imagínese. ¿Y eso fue hace cuánto tiempo? Un inspector hace unos 25 años por ahí. Increíble. ¿Qué le parece? Un inspector era de veras feíto, pero a más de feíto era malo. Pero sí, exacto, era feíto y encima mal, sí. Complejo, pues, es el complejo. Es el complejo. Eso es lo que he sufrido yo. Así es que no es el racismo solo para los negros. No. Es también para los blancos, que yo en carne propia he tenido mis 6 varones y ha sido duro los celos, la envidia y así muchísimas cosas. Ahorita nomás mi hijo me viene a decir que le han culpado, que ha estado enamorando a una indígena, imagínese, de gana. A mí me parece, lo que estoy escuchando, usted me lo cuenta, y me parece increíble, Andrés, que estemos en el 2016, usted, sí, y que todavía estemos dividiendo. Y yo le digo esto para que los negritos no se sientan mal, porque de igual manera los blanquitos también sufrimos igual cosa. Por supuesto. No, sí, hablábamos de que, como comentábamos, Dios le pague, y eso era lo que trataba de decir, que yo en carne propia, mis 6 hijos han sido lastimados, heridos, celosos, envidiosos. Y ya le digo, en plena reunión tuve que yo decirle al inspector esa cosa. Bueno, pero y usted como madre, ¿cómo, y como también, ¿no? Como guía, ¿cómo lo ha manejado? Ay, con dolor, pues, dolor. Solo Dios es el que me ha consolado, porque de otra manera con los 6 varones ha sido bien difícil. Difícil. Bueno, le quiero agradecer, muchísimas gracias, porque es precisamente, Andrés, nos preguntábamos si también había racismo por parte de, es decir, hacia los blancos, ¿no? No, sí, o sea... Muchísimas gracias por su llamada. No, sí, y es verdad, como tú dices, o sea, el tema, y hablar de racismo es hablar de los dos bandos, o sea, tanto los blancos como los negros, y cuando hablamos también de los indígenas y de los europeos, ¿no? En donde uno simplemente ve cómo se va dividiendo la gente ecuatoriana. Entonces, sí es importante, ¿sabes qué? Y sería bueno también eso, ¿no? Involucrarles a la gente que nos escuchan, comenzar a cambiar desde la casa, desde la familia, desde lo que les decimos a nuestros hijos, porque a veces salen comentarios no tan reales, ¿no? Cuando dicen, no, pero es que no te lleves con ese negrito, o no, pero es que tal vez el negrito del aula es el que se está robando, o sea... No, o el ejemplo que acaba de dar la señora, que entonces el hijo le dicen está enamorando a una indígena. Claro.
Sí, entonces ahora eso lo que demuestra lo que ella dice es precisamente eso, son sentimientos de envidia, son sentimientos de ira, ¿no? También lo que produce o la consecuencia, ¿no? Claro. De un racismo. Claro, entonces de una u otra forma se ve arraigado, porque cuando hablamos de racismo, y como tú decías también, el prejuicio es eso, o sea, hacerte una película de alguien que no conoces, solo porque sientes o porque estás interpretando. Pero necesitamos cambiar, ¿sabes? Claro, además que el prejuicio o el racismo, Andrés, no viene nada más. Yo estuve aquí con los amigos de Cáritas, que como saben los oyentes, esta es la casa, también compartimos edificio con los amigos de Cáritas y hay también racismo hacia el ajeno, hacia el inmigrante también, ¿no? O sea, es decir, hay otros tipos de racismo. Tenemos otra llamada, unas buenas noches. Buenas noches, señora Valentina, doctor. Buenas noches, Carmen, le saluda de la Armenia. Ay, señora Carmen, yo estoy tan feliz de escucharla. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. De igual manera, también de escucharle a usted, al doctor y a todos los de la radio, que siempre les oigo a la radio católica. Doctor, una pregunta. Verá, yo en el trayecto de mi vida, yo también he visto lo que la señora cuenta. Pero, doctor, yo lo que noto en mi ignorancia, que usted es el profesional, que son personas que tienen complejo, envidia, que se sobresalían haciendo de quedar mal al otro. Se está cortando un poco, señora. Entonces, sí. Yo cuando me topo con esas personas, yo en lo personal trato de son personas que sinceramente, doctor, se sienten menos ante la otra persona y por eso le hacen quedar mal, eso porque ellos quieren subir y los otros quieren bajar. Eso gracias, es doctor. Muchísimas gracias. Eso es correcto. Andrés, es un tema, de nuevo, es dividir, ¿no? Dividimos y jerarquizamos. Sí, porque ¿no? a veces entonces también, yo voy a dividir y ahora que divido soy más que tú. No, y a veces pasa también, mira que es bonito ese ejemplo, porque de una otra forma, sí, o sea, la gente que muchas veces genera prejuicios es gente vacía, gente que tiene una incomodidad con ellos mismos. Ahora también suele pasar dentro de las realidades del ser humano, porque nosotros somos indescriptibles, créanme. Hay personas que salen tal vez ya de un grupo, ¿no? De indígenas, se puede decir. Entonces salió, se preparó, sacó su título y ahora él es racista con los mismos de su comuna. Eso también, pasa. Es verdad. No, gente me río porque que se da la oportunidad de salir tal vez de esa comuna y progresó y salió, pero comenzó a ser racista con la misma comuna. Entonces, los hijos ya no se llevan con indígenas, hoy se llevan solo con medios blancos o con blancos, porque ya tienen la oportunidad de pagar un colegio caro. Entonces ahí es cuando también los papás tienen esa falta de raíz. Uno cuando no se encuentra con la raíz y uno cuando no reconoce su raíz, ¿cómo va a reconocer la corona de su árbol? Uno tiene que aprender a reconocer su raíz, pero también se da dentro de esos complejos paternos, en donde dice, no, pero es que yo fui indígena y quisiera que mi hijito así no viva lo que yo viví, que le molestaron, entonces ya le corto el pelo, ya no le pongo que se viste bien y simplemente también le hago blanco, entre comillas, ¿no? Entonces eso es feo, de que tú salgas de una comuna, te prepares y luego seas tú el que rechaza a los de la misma comuna, y pasa. Bueno, hoy poniendo un ejemplo de una comuna, porque pasa con blancos y pasa con negros mismo. Así es. Claro, o gente, y lo digo porque en conversaciones a veces lo he escuchado y tengo que ser real, cuando la gente a veces se va a España, Europa o Estados Unidos, regresa acá más blanca que nunca y comienza a negrear a los mismos que estábamos aquí antes de que viaje. Entonces, son cosas que pasan porque la forma de llamar la atención de los seres humanos es variada. Todos los seres humanos, a veces desde el aspecto psicológico social, queremos llamar la atención, pero hay unas formas de llamar la atención súper feas, como cuando entras a algún lugar en donde criticas lo que no te gusta, criticas a la gente, minimizas al mesero. Entonces son formas de llamar la atención porque obviamente estás encontrándote con un vacío tuyo. Así es, son formas de llamar la atención y como bien decíamos en el primer segmento, Andrés, es una ignorancia y es lo que acaba de decir también la señora Carmen, nuestra oyente, es decir, cuando uno se topa con este tipo de personas, ¿qué hace? Uno más bien debe
debe estar consciente de que está frente a una persona que realmente no tiene idea de lo que está hablando. Ahora la idea también es ser asertivo y en ese momento tú poner un contrapunto, porque también si te quedas callado yo pensaría que estamos motivándole a que se quede con la razón. Por supuesto. Cuando tú tienes comentarios como para mi opinión todos somos iguales, o yo sí permitiría que un negrito esté en mi casa o un indígena esté en mi casa, yo sí lo haría, es cuando tú bloqueas, es como cuando el chisme cuando llega a la cabeza de un inteligente se rompe. Claro. Así de sencillo. Así es. Cuando el racismo y cuando el prejuicio llega a la cabeza de alguien que lo sabe manejar, lo rompe. Claro. Porque aprendes a ser asertivo y no das oídos. Porque una cosa es que te incomode, pero si diste oídos, terminaste en el problema. Así es. Bueno, yo les voy a contar, antes de irnos a nuestro primer corte comercial, yo una vez, Andrés, sufrí de un prejuicio por mi apellido. Y es increíble porque pareciera de que todas las personas que tenemos apellido de origen árabe o libanés, en mi caso, somos todos terroristas. Claro. ¿No? Y literalmente pasa, me gustaría, entonces, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa de que uno tiene de pronto algún contacto con ISIS o tiene algún contacto, ¿no? Con algún tipo. No es así, pero en el momento en que me fui de viaje y leyeron mi pasaporte y vi que vieron que tenía un apellido libanés, en serio, Andrés, me vieron y me revisaron de otra manera que si no lo hubiera tenido. Claro, sabes que me gustaría mucho a la gente que en algún momento se dé la oportunidad de ver la película Mi nombre es Han, que es de un niño que luego se hizo adulto, obviamente que tenía autismo, y él quería que la gente sepa que no es terrorista. Entonces me gustaría a la gente que vea esa película, porque cuando tú ves esa película te das cuenta cómo tú actúas a veces hasta con la señora de la esquina, que a la final en todo barrio hay la señora de las legumbres. Claro. Entonces ahí es cuando uno dice cómo estoy actuando. Así es, Andrés, y es importante, y esto es el mensaje que quisiera resaltar esta noche para los oyentes, y creo que muchos comparten esta opinión, que yo sí, esto lo hemos hablado antes, ¿no? Hay como una conspiración o una agenda, mantenernos divididos. Cuando nos mantienen divididos, pueden ejecutar mejor, digamos, una jerarquía mayor, ¿no? Cuando nos dicen que el otro es el que daña o el otro es el que viene a dañar, o nos empezamos a tener miedo, ¿no? Claro. Hacia el otro, es allí donde nos tienen ya completamente dominados. Es lo que pasa ahorita, que nosotros aquí en el Ecuador estamos ya a puertas de elecciones del otro año y te das cuenta que la gente termina peleando por política. Amigos, familias terminan peleando por política y tú te das cuenta de que la discusión es quién es mejor político y no se encuentra todavía eso. Siempre va a tener errores, secuelas y no es fácil manejar un país. Yo con mucha gente que me dice, no, pero es que ese presidente, digo, oye, estar de presidente debe ser algo complejo. Uno desde afuera dice, uno no avanza ni con la casa. Claro. Va a avanzar con un país. Entonces una cosa es criticar el puesto de presidente y otra cosa es estar en ese puesto, y no que porque esté otra persona va a ser lo mejor. A veces, siempre el equilibrio está entre los que están en tu contra y los que están a favor. Así es. Porque mientras más seguidores tú tienes en la vida, más de envidia te crece por el otro lado. Bueno, así es, y eso va a ser tema de otro programa, Andrés. Justo conversaba con el padre Pepe Barranco, estuve con él el viernes de feriado tomándonos un buen café y le preguntaba, padre, ¿y qué opina? ¿Cuál es su lectura sobre las elecciones? Y me decía una cosa, me dijo algo que fue, Andrés, me dijo, hija, por Dios, si yo no me he casado con ninguna mujer, ¿usted cree que yo me voy a casar con un partido político? Yo lo que hago es, desde mi lugar como misionero, hago mi acción. Y yo creo que se puede hacer política desde allí también, Andrés. Yo creo que eso lo dice mucho mi compañero Napoleón Saltos también, que desde abajo nosotros también podemos comenzar a cambiar, digamos. Y esa es la idea, porque a veces nosotros en ese tema de niveles tenemos la pirámide imaginaria, ¿no? De clases sociales. Entonces, si la pirámide se mueve desde abajo, los de arriba tiemblan. Así es. El problema es que los de abajo no nos ponemos de acuerdo para movernos. Entonces, esa es la magia de la pirámide. Uno piensa que el que está más arriba tiene más poder y es mentira, porque los de abajo estamos soportando. Así es. Mientras los de abajo nos tengan divididos, los de arriba siguen liderando. Siguen liderando. El 255-8915
15, el 255-8916, las líneas están abiertas. Estoy esta noche con mi compañero Andrés Carrera hablando sobre el prejuicio, sobre el racismo, y esto es a propósito de las elecciones mañana en los Estados Unidos, Andrés, porque sí he notado, y eso estábamos hablando ahora, de que se ha exacerbado mucho, ¿no?, el tema afroamericano, el tema de los ilegales en los Estados Unidos y bueno, por supuesto, hacia los mexicanos, ¿no? O sea, los latinos claro, en general, pero los mexicanos. ¿Sí? Y generalizar más que todo, de que porque uno simplemente es mexicano ya llegó con un mal o con un daño. Entonces es complejo porque ya no es del ataque solo al mexicano, literalmente es a todos los mexicanos, a todo un país. Claro. Tú decías algo interesante antes de irnos del corte. Cuando hablamos también de este tema racista, estamos hablando también de que aquí en el Ecuador a veces somos racistas con los mismos amigos de Venezuela, de Colombia, de Cuba. Y a cuánta gente no has escuchado que dice, no, yo con un cubano, no, yo con un colombiano, y uno dice, ¿por qué no? Así es. ¿Por qué no? O sea, nadie está propenso a que un país políticamente decaiga. No, además que como que nos olvidamos, claro, Andrés, que en nuestro país en el 2000 muchos ecuatorianos salieron, claro, y eso significó, por supuesto, familias separadas, significó fracturas a nivel familiar. Y es entonces, eso. Y es de eso, o sea, que dentro de la historia del pasado o dentro de la historia de un futuro incierto, uno no puede en el tema político ponerle una estabilidad a futura. O sea, en algún momento tú no sabes si tal vez puedes irte mañana a pedir un trabajo en Colombia o en Venezuela. Entonces, lastimosamente es importante hablar de eso, porque tú ves de que hoy en la actualidad también se ve eso, de que uno, cuando no venía tanta gente, uno se quejaba de que Ecuador es un país chiquito. Ahora que vienen venezolanos, colombianos y cubanos, me quejo porque vienen a mi país. Entonces, te das cuenta que esa insatisfacción, y hemos hablado contigo del ego, de esos demonios que tenemos en la cabeza diarios, de que porque vienen y me visitan me enojo, y si no me visitan son ingratos. Entonces, es complejo porque ya es un tema, no somos temáticos. Tema. Así es. Ahora, lo importante también que hay que resaltar, me gustó mucho la imagen que diste de la pirámide, Andrés, porque es así, ¿no? Es así. Es la pirámide, es la base, la que mueve la parte de arriba de la pirámide. Entonces yo siempre lo he dicho, es decir, si yo no estoy de acuerdo con la responsabilidad social, Andrés, ahora yo de hace algún tiempo yo apoyo económicamente, dentro de lo que yo puedo, a compañías o empresas que tienen una responsabilidad social, o con el medio ambiente, o con sus trabajadores, lo que sea, pero yo tengo ese poder de hacerlo. Y si no, sencillamente no lo compro. Y es así, de verdad. No hay nada que yo necesite realmente. Lo que yo necesito es la buena salud, necesito mi fe en Dios, que eso es inquebrantable. Necesito también una casa, un techo para dormir, pero que yo te diga a ti que yo necesito realmente, ¿no?, ir a cierto lugar para comprar cierta marca. No es. No hay tal. Y ese es el problema, que la gente que es verdaderamente pobre, o la gente pobre, es la que más necesita. Sí. Tú te das cuenta de que hay gente que se compra un zapato de marca, una ropa de marca, y piensa que ya todos le aceptan por eso, pero son prejuicios mentales que tiene en su cabeza. Así es. Entonces, la gente pobre es la que más necesita. Yo comentaba hoy en el programa en la tarde, en Lo Sencillo de la Vida, no sé si tú viste, pero yo vi de un niño que vendía empanadas, pero que es súper buen vendedor. Yo vi eso, súper buen vendedor. Entonces, ¿qué pasó? De que un multimillonario lo buscó para que trabaje en su empresa. Entonces los papás le dijeron que no, por hoy no, porque son felices. Porque la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que haces. Claro. Y ellos son felices vendiendo empanadas. Okay. Entonces, claro, uno dice, qué irónico de que si a uno se pusiera en ese puesto, dijera, no, pues a mi hijo le aseguro su futuro, desde una decisión impulsiva. Pero te das cuenta de que a veces la gente más humilde es la que más da. La gente que tiene más, tú les visitas y a veces no te dan ni un agua, porque pasan ocupados. Sí. Entonces, qué ironía, cuando tú sabes y diferenciar entre la riqueza material y la riqueza humana, muchas veces la riqueza humana es la que te vas a llevar a la historia y a la tumba. Así la es. riqueza material pues se quedan para los que están vivos. Así es, Entonces claro, es bueno también resaltar, Andrés, que esta educación de prejuicios y de racismo también viene de los padres. Obvio, y sobre todo el tema de la competencia. Yo como digo, y dije alguna vez que me invitaron a otra radio en estos días, yo les decía mucho de que hay papás que comparan el tema del hijo más estudioso o el hijo más inteligente. Sería hermoso que comparen el hijo más feliz,
porque ahí sí nos quedamos a medias. Así es. Porque yo conversaba y decía, el que un adolescente, el que un niño sea malo en matemáticas o en química, no está generalizando que sea un fracasado en la vida. Si es artista, si es músico, pero muchas veces nosotros calificamos a nuestros hijos de acuerdo a sus calificaciones. Claro. Y ahí es cuando nosotros les minimizamos o les maximizamos y no nos damos cuenta de que las calificaciones es un proceso de su vida. Pero desde pequeños les enseñamos a competir y la competencia está quién es el mejor. Y a veces uno por ser el mejor termina prejuiciando o siendo racista solo por demostrar que es el mejor. Claro, no, y además que los niños, a ver, los niños no diferencian. No nacen racistas. No nacen racistas. Y estos son experimentos que ya se han hecho, además, Andrés, muy interesantes. Y lo que los niños nacen es un juego, es a jugar. ¿No? Es a jugar, claro. No, incluso en algún momento se hizo un experimento también dentro de la parte social de los seres humanos cuando se conocían dentro de un cuarto con la luz apagada y cuando se conocían con la luz prendida. Los seres humanos cuando se conocían con la luz apagada tenían más conexión porque solo se escuchaban. Los seres humanos con la luz prendida desde que se veían se prejuiciaban y ni siquiera conversaban. Entonces ahí es cuando uno dice la bendición de la gente ciega. Porque uno puede decir qué malo, no, es una bendición porque ellos realmente sienten a las personas. Así es. Sienten a las personas. Entonces tú cuando tienes la oportunidad de tener un amigo, sobre todo que tenga que no tenga vista o que tenga esta discapacidad visual, de una otra forma te das cuenta de que es sincero porque siente a las personas. Claro. No es como nosotros que vemos, a veces solo actuamos por interés. Así es. Bueno, y eso es lo maravilloso de la radio también, Andrés, porque en estos momentos no nos están viendo, solo nos escuchan. Claro, y nos escuchan. Y nos escuchan de provincias y nos escuchan también, ¿no? De diferentes edades. Sí, entonces sí. ¿Sabes qué ha pasado? Porque a mí la gente a veces que me ve me dice, no, usted parece de más de edad. Sí. Pero es verdad, o sea, te das cuenta y si vieran Andrés, amigos, no parece de más edad. Andrés realmente no tiene esa pinta. Sí. Claro, entonces te das cuenta de que a veces el escucharnos más hace que sociabilicemos más que el vernos, porque nosotros estamos acostumbrados a ver. Claro, eso es. Claro, cuando tú ves pones ya paredes. Ya pones paredes, ya te imaginas, bueno, si está un poquito gordito, debe comer mucho, no hace ejercicio, entonces ya no es una persona sana. O como tú dices, o sea, si es negrito o si es muy blanco, uno ya no le hace la conversa. Exacto. Uno ya no le hace la conversa. Sí, claro. Yo creo que sí, hay que resaltar entonces de que la educación viene por parte de los padres y que ningún padre, yo creo, ninguna madre quiere que su hijo sufra esas diferencias, ¿no? Yo creo que en general, Andrés, en ninguna parte del mundo nadie se quiere sentir diferente o ajeno. Todos somos especiales porque primero somos hijos de Dios y ya de eso nos hace especiales y segundo debemos integrar también. Yo integro con mucha felicidad lo que es mi sangre libanesa, mi sangre ecuatoriana, mi sangre venezolana también y tengo una hija además que tiene sangre francesa. Entonces, y eso es bonito. Imagínate, Andrés. Sabes que tú decías también algo bonito, el tema de Dios, o sea, dentro del racismo también uno puede sonar hasta incoherente, pero también está a veces cuando no les dejan que tengan amiguitos de otra religión. No es que, por ejemplo, exacto. Es que por ahí es cristiano y por ahí es católico, entonces no. Entonces se dan cuenta de musulmán. Que, claro, entonces te das cuenta de que el tema de Dios no simplifica religión, sino simplifica comprensión y totalidad. Claro. Y ahí es cuando tú a tus chiquitos desde pequeños, obviamente desde tu parte tradicional de familia, le puedes heredar la religión, le puedes dar la convicción de religión, pero que no se sienta con el derecho de que es la que más importa o es la que más funciona, porque hoy se ve también dentro de los contextos de adolescentes o de niños que se dividen por el mismo tema. No porque, como tú decías, no solo aquí en el Ecuador, sino bastante en Estados Unidos, se prejuician o también tienen el racismo hacia otras religiones. Hacia otras religiones. Entonces yo creo ya se nos ha quedado corto. El mundo realmente contiene el aliento mientras Estados Unidos vota porque pocas veces en las últimas décadas ha habido dos candidatos tan antagónicos, ¿no? Con un talante o una trayectoria y una visión tan distantes. Entonces ha sido esta la conversación de esta noche. El mensaje es, amigos, integrar, no dividir.
conozca también, conocer a la gente, claro. conocer a la gente. Uno no puede prejuiciar y decir es que es ladrón, es que es grosero, es que es malcriado solo viéndolo, claro. porque estaría cayendo en la ignorancia de la vista. Y estás cayendo en el mismo loop, claro, también, estás claro. cayendo en el mismo ciclo, Claro, ¿no? la Sí. idea es uno sociabilizar y cambiar sobre todo esos paradigmas que no nos ayudan a nadie. Yo creo mucho y siempre les digo a veces cuando tengo la oportunidad de que la gente me dé tiempo y me escuche, de que uno tiene que imaginarse de que nunca tal vez puede estar estable en algún lugar. Yo mañana me puedo ir a otro país y no me gustaría que a mi hijo le rechacen, no me gustaría. Entonces, ¿cómo yo puedo generar una buena energía para ese punto? Dejar de hoy en mi estado o en mi hábitat o en mi país, dejar de ser racista, dejar de ser prejuicioso. Claro. Porque si yo no cambio, pues es complicado que mi barrio, que mi ciudad o que mi familia cambie. Bueno, y además que tú también, Andrés, tienes en tus venas integrado lo que es Colombia, Claro. Venezuela. Claro. Sí, Claro, también, claro, tienes Ecuador, claro. entonces sí. De una otra forma es eso, o sea, la parte de sociabilizar que somos iguales. Somos iguales, y si usted no me cree, dése una vuelta por el cementerio y vea que ahí se acaba el título, se acaba la raza y se acaba todo. De veras, es un buen consejo. Eso es un buen consejo para esta noche. Bueno, yo creo que muchos se dieron la vuelta por el cementerio por finados. Claro. ¿Sabes? Ahí nos dimos cuenta de que todos sí. Todos llegan a un cuadrito, por más tumba hermosa que seas, llegas a un cuadrito. Así claro, es. ¿qué es lo que dejas? Recuerdos. Así es. Recuerdos y vivencias. Andrés, te doy las gracias. Ha sido un placer para mí volver a verte después de algunas semanas y, por supuesto, hacer el programa de esta noche. Si quieres dejar tus teléfonos. Sí, el 0987566914 o el 0998650821 como Mandala Holístico en Facebook o Lo Sencillo de la Vida en el canal de YouTube. Atendemos previa cita en el norte de Quito. Estamos de Narreal Audiencia y Nazacota Puento. Muy bien, amigos, entonces será hasta el lunes que viene contigo, Andrés. Mañana el doctor Napoleón Saltos va a estar conmigo y precisamente vamos a hablar de también de estas elecciones y de otros eventos en nuestra región.